Bueno, ahora sí. Hola a todos. Voy a tratar de explicar en este video eh, el, el tema que corresponde a sistemas materiales, sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, o sea, la primera parte del trabajo este que iniciamos, que yo ya les envié a través de Classroom, ¿sí? Voy a tratar de explicar primero el concepto de qué es un sistema material y después tratar de diferenciar entre los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos utilizando una serie de ejemplos con materiales que tengo acá, preparados. ¿Sí? Bueno, adelante. Lo primero, ¿qué es un sistema material? Un sistema material no es otra cosa que un cuerpo material al cual, o mejor dicho, con el cual nosotros tratamos de determinar sus propiedades, pero independizándonos de todo el entorno de ese cuerpo. Es decir, por ejemplo, supongan, yo tengo esto que es un cuerpo material, ¿no? Esto es un cuerpo material en estado sólido, ¿sí? Si yo quisiera determinarle las propiedades, por ejemplo, forma, tamaño, color, peso, volumen que ocupa, es decir, todas las propiedades que se me ocurran, yo a este cuerpo lo tengo que aislar del entorno, es decir, no tengo que tener en cuenta nada de lo que hay alrededor de este cuerpo, ¿sí? No tengo que tener en cuenta mis manos, no tengo que tener en cuenta mi cuerpo, no tengo que tener en cuenta esta habitación, los libros que tengo allá atrás, o sea, nada. Directamente me limito a la observación para poder describir sus propiedades de este cuerpo material. Entonces, a esto lo llamo un sistema material. ¿eh? Bueno, ahora, los sistemas materiales nosotros los podemos clasificar en dos grandes grupos. Entonces, vamos a tratar de explicar justamente esa diferencia entre un grupo, un grupo de clasificatorio, digamos, y el otro. ¿Qué son los sistemas materiales homogéneos y qué son los sistemas materiales heterogéneos? Para eso yo voy a utilizar una serie de ejemplos y lo que, digamos, se me ocurrió como más sencillo por el acceso que uno tiene a ese material, ¿sí? Y por las características de ser muy común, utilizar un sistema material que todos conocemos. Miren, acá está, agua. ¿Mm? Agua en estado líquido. Ahora bien, esto para mí va a ser, digamos, el sistema material. El sistema material, ¿sí? ¿Está compuesto de qué? La respuesta sería agua. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero si ese es el sistema material, ahí no solo hay agua, sino que está el vaso también, o sea, el vaso de vidrio. Pero acá vamos a hacer una consideración. Lo único que vamos a considerar en este caso como sistema material, es decir, de qué está compuesto, de un único componente. ¿Cuál es? El agua. ¿Por qué? Porque el vaso es inevitable. Tenemos que tenerlo sí o sí, porque si no, ¿cómo hacemos para contener agua en estado líquido? Si no tenemos un continente, que sería en este caso el vaso de vidrio. ¿Sí? Así que el vaso no va a formar parte del sistema material. El sistema material en este caso tiene un solo componente. Y ahí aparece una palabrita nueva que la vamos a usar mucho, componente, que es aquello que compone al sistema material. En este caso es agua, el componente del sistema. Bueno, un concepto importante para diferenciar sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos es el concepto de fase. ¿Qué es una fase? Bueno, acá va la explicación. Vamos a considerar esto, vamos a tomar en cuenta esto. Imagínense ustedes una propiedad cualquiera del agua. A ver, se me ocurre una, color. ¿Cuál es el valor que tiene el color para el agua? Bueno, ustedes saben perfectamente que el agua es incolora, ¿sí? Entonces ese va a ser el valor, incoloro. Bueno, ahora yo en esta masa de agua que para mí va a ser, que es el sistema material, yo voy a medir esa propiedad en distintos puntos de toda esta masa de agua. ¿Cuáles son esos diferentes puntos? Bueno, vamos a tomar tres puntos al azar, bastante diferentes. Uno de ellos, la superficie libre, es decir, acá, el límite entre el aire y el líquido. ¿Sí? Ese límite, ahí midamos esa propiedad color. ¿Qué valor toma? Incolora. Bueno, ahora hagamos esa misma determinación, pero dentro de la masa de líquido, allá, ahí, en el medio. ¿Qué valor toma el color en ese lugar? También, incolora. Y ahora hagamos la misma determinación, pero en el fondo, allá, cerca de la base del vidrio, ahí en el fondo. ¿Qué valor tiene el color para el agua? Exactamente el mismo, incoloro.
Y si yo mido en cualquier punto que se me ocurra de toda esta masa líquida, que para mí es el sistema material, mido la propiedad color, va a ser siempre la misma. Cuando un sistema material tiene iguales propiedades en todos los puntos del sistema, ese sistema material tiene una sola fase. ¿Correcto? Acá yo visualizo una sola fase. Y cuando un sistema material tiene una sola fase, es un sistema material homogéneo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la primera definición. Componente, agua. ¿Cuántas fases hay acá? Una. ¿Qué tipo de sistema material es? Homogéneo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, ahora vamos a cambiar un poquito las condiciones. Le vamos a agregar un nuevo componente. Ahora ya el sistema no va a tener uno, va a tener dos. Y le voy a agregar algo que también lo conocen perfectamente. Sin hacer propaganda, le agrego azúcar. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un poquitito de azúcar. Acá lo ven, ¿no? Que lo estoy haciendo. Y lo vamos a agregar al sistema material. Entonces, ahora yo, en realidad, estoy agregando un nuevo componente, azúcar. ¿Lo ven? Y por supuesto, voy a agitar, porque ustedes esto ya lo saben previamente, esto es algo que ustedes conocen de antemano, no les es extraño el hecho de que el azúcar se disuelve en el agua, ¿sí? O sea, ¿qué significa que se disuelva? Lo vemos, o sea, en términos vulgares sería, desaparece el azúcar. ¿Cómo puedo saber que ahí está el azúcar? Bueno, si pruebo este vaso con agua me va a resultar azucarado, me va a resultar el gusto va a ser, me va a resultar dulce, ¿no es así? Bueno, pero observen esto interesante, esto que ha pasado, que por supuesto es algo que ustedes lo conocen perfectamente. Miren, analicemos nuevamente esa propiedad color, como habíamos hecho, en distintos puntos del sistema. Arriba, incoloro. En el medio, incoloro. Abajo de todo, incoloro. Y en cualquier punto sigue siendo incoloro. Es decir que acá, a ver, ¿qué cosa interesante ocurrió? Que a pesar de que agregamos un segundo componente, el sistema sigue teniendo el sistema sigue teniendo una sola fase. No quiero confundirlos. Agregamos un nuevo componente. Ahora el sistema no es agua sola, ahora es agua y azúcar. Dos componentes. Pero fases, ¿cuántas hay? Una sola. Miren, seguimos visualizando una sola fase. Entonces, el sistema, a pesar de tener dos componentes ahora, sigue siendo un sistema homogéneo, porque presenta una sola fase. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a complicar un poquito más este sistema. Vamos a hacerlo un poquito más complejo todavía. A ver, agregando qué. Por ejemplo, a ver, alcohol. Acá tengo alcohol, miren. ¿Lo ven? Bueno, yo voy a agregar un poquito de alcohol al sistema. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Ahí agrego, Agrega alcohol. Bien. Voy a volver a hacer lo que hice hoy, agitar. Agito, 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 agito. Y observen. ¿Ven alguna otra fase separada de otra porción del sistema? O mejor dicho, para ser más claro, ¿ven alguna porción del sistema material que está separada de otra porción? ¿O siguen observando una sola fase? Seguimos observando una sola fase. A pesar de que ahora el sistema, ¿cuántos componentes tiene? 3. Agua, azúcar y alcohol. 3 componentes. El sistema ahora está formado por 3 componentes y una fase. El sistema sigue siendo un sistema homogéneo. ¿Me siguen? Bien, perfecto. Y ahora lo vamos a hacer más complejo. ¿Por qué? Voy a agregar un nuevo componente. Esto que tengo acá. ¿Lo ven? Pedacito de una piedra. Bien, adentro. Ahí va. Agito entonces. Agito, 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 agito. Sigo agitando. Y ustedes saben perfectamente que a pesar de que esté toda la tarde agitando, esta piedra no se va a disolver.
Y ahora la pregunta es esta. Voy a medir esa misma propiedad que estaba midiendo en el sistema, que tiene agua, azúcar, alcohol y ahora tiene una piedra. Voy a medir, ¿sí?, esa propiedad que era el color. Lo mido acá arriba, en la superficie libre. ¿Qué valor toma? Incoloro. Lo mido en el seno del líquido, también incoloro. Y ahora lo mido sobre la piedra. ¿Qué valor toma la propiedad color? Blanco. Ya no es incoloro. Ahora hay otra porción en el sistema, separada del resto, que tiene propiedades diferentes. Ahora, la propiedad que mida en la piedra no va a ser la misma, o mejor dicho, no va a tener el mismo valor que medido en la fase líquida. Entonces, acá, por primera vez, aparece un sistema que presenta una fase líquida y una fase sólida. Cuando hoy agregamos azúcar, agregamos un sólido también, pero se disolvió. Ahora agregamos un sólido que no se disolvió. Entonces, esa fase sólida está separada de la parte líquida. Ahora el sistema material tiene dos fases, no una, dos fases. Cuando un sistema material tiene más de una fase, o sea, dos o más, el sistema se denomina heterogéneo. Ahora, ya no es más homogéneo. Entonces, fíjense cómo fuimos avanzando. A ver, hagamos una rápida recapitulación. Inicialmente teníamos agua. Luego que agregamos azúcar, se disolvió. El azúcar fue un componente sólido que agregamos, pero se disolvió. Por lo tanto, seguíamos teniendo una sola fase. Seguía el sistema siendo homogéneo, a pesar de tener dos componentes. Después que le agregamos alcohol. El alcohol es un líquido, está en estado líquido. Bien, lo agregamos. Se disolvió, por lo tanto, el sistema ahora tenía tres componentes, pero seguía siendo homogéneo. ¿Hasta cuándo? Hasta que le agregamos una piedra y esa piedra no se disolvió. Por lo tanto, el sistema ahora presenta dos fases. Ahora ya no es homogéneo, ahora es heterogéneo. Y miren qué interesante. ¿Qué voy a agregar ahora? ¿Qué tengo acá? Un bolón, una bolita, pero grandota. Miren, ahí va, adentro. Esa bolita es de vidrio. Y ustedes saben que no se va a disolver tampoco, ¿sí?, en el agua. ¿Cuántos componentes tiene ahora el sistema? Agua, azúcar, alcohol, una piedra y vidrio. Y la bolita de vidrio. 5 componentes tiene el sistema. ¿Y cuántas, acaba la pregunta interesante, cuántas fases hay ahora? La propiedad que veníamos midiendo, que era color, ¿sí?, ahora, en la fase líquida, tiene un valor. ¿Cuál es? Incoloro. En una fase sólida, que es la piedra, tiene un color determinado. ¿Cuál es esa propiedad? Blanco. Y en la bolita, en la otra fase sólida, ahí acá aparece una nueva fase sólida, ¿sí?, el color ya es azul, naranja, bueno, varios colores aparecen en esa bolita. Pero en definitiva, ahora apareció una nueva fase sólida, diferente de la piedra y diferente de la fase líquida. Entonces, ahora el sistema, ¿cuántas fases tiene? 3. Sigue siendo un sistema heterogéneo. Acuérdense, un sistema heterogéneo es más de una fase, o sea, 2 o más. No importando la cantidad de componentes, porque fíjense que acá la cantidad de componentes ahora ya es agua, azúcar, alcohol, piedra, bolita. ¿Qué más? Agua, azúcar, alcohol, piedra, bolita, ¿verdad? Son 5 componentes. ¿Sí? ¿Y fases cuántas hay? 3. Una fase líquida y 2 fases sólidas diferentes. El sistema igual sigue siendo heterogéneo. ¿Se entiende? No es algo muy difícil de comprender, y más haciéndolo así y observando lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar una situación particular. Una situación particular, la cual ustedes van a tener que tratar primero o sea, traten ustedes de contestarlo rápidamente para ustedes, ¿no? Por supuesto, porque no tenemos contacto, pero después yo se los explico. Pero fíjense, yo a esto, que es también nuevamente
un sistema homogéneo formado por un solo componente, que es agua, le voy a agregar, miren, 1, 2, 3, 4 bolitas. ¿La ven? Agregué, a ver si puedo poner un fondo blanco, a ver si se ve mejor. ¿Se ve mejor ahí, en fondo blanco? Sí, creo que sí. ¿Lo ven? Bueno, ahí tengo un sistema material formado por una fase líquida, que es el agua, y yo hago esta pregunta, ¿cuántas fases sólidas hay ahí? Yo agregué 4 bolitas, recuerden. ¿Cuántas fases sólidas hay? ¿Eh? ¿4? No. Hay una sola fase sólida, que es la que representa el vidrio de las bolitas, porque todas esas bolitas son del mismo material y van a tener las mismas propiedades. No importa que agregue 4, 1, 10, 100, no interesa la cantidad de bolitas que coloque. Si están hechas del mismo material van a tener las mismas propiedades. Por lo tanto acá, a pesar de haber colocado 4 bolitas, tengo una fase líquida y una fase sólida. Componentes, 2, agua y bolitas de vidrio. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo acá, en lugar de poner 4 bolitas de vidrio, pongo 3 bolitas de vidrio y una de acero? Ahora sí, ahora hay una fase nueva, la que está formada por el acero. Entonces, ahí no va a haber una fase líquida y una fase sólida, sino va a haber una fase líquida y 2 fases sólidas. La que está formada por las bolitas de vidrio y la que formará esa única bolita de acero. En definitiva, el sistema sigue siendo un sistema heterogéneo, obviamente. Bueno, esto es prácticamente toda la explicación que yo puedo hacer en relación a este tema. No hay más, no hay ningún misterio más. Lo interesante no es, por ahí no está en la complejidad de la explicación, y más habiéndolo hecho así con ejemplos que creo que les puede servir bastante, sino lo importante acá va a estar en comprender cómo armar sistemas y cómo descomponerlos esos sistemas. Justamente, eh, si ustedes observan la parte práctica, ¿sí? Que la parte práctica incluso tiene 9 ejercicios, algunos de ellos se les presenta como sistemas materiales ya armados y ustedes tienen que determinar cuántos componentes tiene, cuántas fases tiene y qué tipo de sistema es. ¿Mm? Y en otros casos se les sugiere a ustedes que armen un sistema con tantos componentes y tantas fases. Entonces ustedes, con elementos cotidianos, no se rebusquen con cosas raras porque no tiene sentido, usen elementos cotidianos, ¿sí? Traten de armar sistemas tal cual como como se proponen. ¿Eh? Por ejemplo, en el primer ejercicio, ahí habla de un sistema, el primero de todos, lo tengo acá a la vista, dice agua, alcohol y azúcar. Y pregunta cuántas fases tiene, cuántos componentes y qué tipo de sistema es. El ejercicio número 1. Bueno, sencillo. Ahí, ¿cuántos componentes son? Agua, alcohol y azúcar. Justo una de las partes que armamos nosotros recién. 3 componentes. ¿Y todo se disuelve en todo? Y sí, el agua disuelve el alcohol y el azúcar, así que en definitiva el sistema tiene una sola fase. ¿Y qué tipo de sistema es entonces? Homogéneo. Así, bueno, deben contestar el primero. Y, por ejemplo, miren el tercer ejercicio, la parte B. ¿Qué dice? Componer un sistema material que tenga 3 fases y 5 componentes. ¿Eh? Y que al menos 2 sean sólidos. ¿Eh? Miren, justo, justo el que está acá. ¿Qué tiene este? ¿Cuántos componentes tiene? Agua, azúcar, alcohol, piedrita sí, piedra, una roca y la bolita de vidrio. ¿Cuántos componentes son? 5. ¿Cuántas fases presenta? Una fase líquida y 2 fases sólidas. 3, justo, el que está ahí. Y al menos 2 son sólidos. Y sí, 2 son sólidos. Por ejemplo, la bolita de vidrio, al menos 2. En realidad acá hay 3 sólidos. Lo que pasa es que uno está disuelto, que es el azúcar. ¿Eh?
Y ahí dice al menos 2, así que la condición que el ejercicio presenta se cumple. ¿Eh? Bueno, así son todos los ejercicios hasta el 9. No hay mucho misterio. Eh, no quiero hacer mucho más extenso este video que ya lleva 20 minutos. Eh, traten de responder con esta explicación, atiéndanla muy bien, ¿eh? Traten ustedes incluso, si quieren, de hacer los ejemplos así como los hice yo, con cosas cotidianas, tomen un vaso, agarren agua y vean, jueguen un poco con todos esos componentes. Y traten de contestar esas 9 preguntas. Que ya va a venir una segunda etapa de este trabajo, que va a ser la última del año, obviamente, que vamos a tratar de ver cómo descomponer esos sistemas, cómo desarmar un sistema, cómo separarlo con distintos métodos de separación que ya los vamos a explicar en su momento. ¿Eh? Así que, bueno, listo, acá quedó la explicación. Suerte y cuídense mucho y a trabajar. Vamos, listo.